Como todos los años, hasta el momento, las personas físicas vivas tienen que prepararse para presentar la declaración anual. Recuerda, para nuestro caso concreto, por los ingresos que se obtuvieron del 1 de enero al día 31 de diciembre de 2024. ¿Y por qué hice el énfasis de las personas físicas vivas? Porque el plazo legal que tenemos para presentar la declaración anual será del 1 de abril 2025 al 30 de abril 2025, no antes. Sucede algo muy interesante y a la vez, no sé si alarmante o de risa, pero hay algunas personas físicas vivas, asalariadas, que empiezan a presentar su declaración anual en el mes de marzo 2025. Y como no es el plazo legal, el sistema del SAT anuncia que si se está presentando la declaración de una persona física fallecida. Así que, por favor, si eres asalariado, no comas ansias. El plazo para iniciar la presentación de la declaración será el 1 de abril 2025, ni antes. Muy bien. Ahora, quiero enfocarme en este video acerca de la obligación de la declaración anual que tienen las personas físicas que perciben ingresos por sueldos y salarios. Sí, tu trabajador, porque vamos a revisar que hay varios supuestos en los cuales estás obligado. Y si no te encuentras en estos supuestos, en consecuencia, no estás obligado a presentar dicha declaración del ejercicio. Primeramente, voy a explicar, y será un video largo y extenso, voy a explicar cada uno de los casos y sus implicaciones para que tomes nota. Nos quedan algunas semanas para finalizar el año 2024. Y cuando me refiero a tomar nota, no es para que propiamente tengas ahí pluma y papel, sino para que, si te aplica, hagas la reserva financiera de tu aguinaldo y te prepares para el pago de impuestos en abril 2025. El primer supuesto será si la persona física obtiene ingresos por sueldos y salarios que excedan de 400,000 pesos brutos. Sí, porque es una pregunta muy recurrente de las personas físicas respecto a que si los 400,000 pesos son netos. No, son 400,000 pesos brutos antes de impuestos, retenciones, descuentos, etc. Para ello, revisa el visor de nómina que está en la página del SAT, seleccionas visor de nómina del trabajador y ahí vas revisando el monto de tus ingresos, 400,000 pesos o más. Evidentemente, si alguien pregunta, oye Mario, fíjate que mis ingresos fueron de 300,000, 200,000, ok, no tienes obligación alguna, le damos palomita. Otro supuesto que también nos obliga a presentar la declaración anual será particularmente si en el año 2024 trabajamos o prestamos servicios laborales a dos o más patrones o empleadores en forma simultánea. Aquí quiero que seas muy honesto y consciente del escenario que te voy a plantear. Primero, por la expresión simultáneo, porque pudiste haber laborado para un patrón A del mes de enero a mayo 2024 y para otro patrón de agosto a diciembre 2024. Nos encontramos así. Esto no es simultáneo, por lo tanto, no tienes la obligación de presentar declaración anual. Pero supóngase que laboraste para el patrón A de enero a agosto 2024 y para el patrón B de julio a diciembre 2024. Nos encontramos así. Esto es simultáneo y te obliga a presentar la declaración anual. Oye Mario, pero es que fíjate que mis ingresos no excedieron 400,000 pesos. Eso es irrelevante. Aún tus ingresos sean 200,000, 300,000, por el simple hecho de haber laborado para dos o más patrones de forma simultánea, entonces eso te obliga a presentar declaración anual. Y aquí el caso concreto pudiera ser, por ejemplo, para un médico que laboró para el IMSS, ISSSTE, o para un docente que laboró en el turno matutino para una escuela federal, pensemos, y para el turno vespertino en una escuela estatal. En fin, tuvo dos patrones. Y aquí el efecto por el cual te recomendé que te prepares para hacer una reserva de tu aguinaldo es porque los patrones en individual hicieron la retención tal cual establece la ley del impuesto sobre la renta. Pero el concepto que se maneja en la ley es la acumulación, es la suma de los ingresos. Voy a referirme, pensemos al médico. Pensemos que el IMSS le aplicó en la tarifa, que es una tabla, un porcentaje, pensemos, del 20%.
y el ISSSTE aplicó un porcentaje del 18%. Digo, son cantidades nada más estimativas porque no hay una cantidad fija respecto a el rango de los ingresos. Entonces, cuando sumo los ingresos del IMSS y el ISSSTE, resulta que el porcentaje, pensemos, es del 25%. Como observarás, hay un diferencial por pagar y este se tiene que cubrir en el mes de abril 2025. Lo que voy a comentar a continuación sirve para cualquier impuesto a pagar, porque las personas físicas tienen la opción de pagar su declaración o el impuesto anual en parcialidades. ¿Qué quiere decir? Que puedo pagar de 2 a 6 parcialidades el impuesto anual. Supóngase, vámonos a 6 parcialidades, supóngase que el impuesto anual es de 60,000 pesos. Entonces, en abril voy a pagar la primera, o sea, 10,000 pesos. Y los 50,000 restantes los voy a pagar de mayo a septiembre. Hay que decirlo, es financiamiento para ti y el SAT te va a cobrar recargos, pero la verdad son recargos mínimos y es, como te acabo de señalar, el costo del financiamiento por no pagar todo el impuesto en el mes de abril. Así que prepárate. Además, te invito por favor a revisar el visor de nómina trabajador también, porque se ha visto los casos de la aparición de patrones fantasmas. Sí, patrones que por alguna razón conocieron tu clave del RFC, tu CURP, y empezaron a emitir comprobantes a tu nombre. Va a decir el médico, oye Mario, yo trabajo para el IMSS, trabajo para el ISSSTE, y me apareció un patrón que estuve laborando como personal de limpieza y nunca fue así. Ese es un patrón fantasma. Lo que tienes que hacer entonces es levantar una queja en el canal de conciliación de comprobantes y señalar que es un patrón no reconocido, para efectos de que si mañana el SAT te dice, oye, me estás declarando solamente 2 patrones y aquí aparecen 5, vas a argumentar, sí, pero 3 no los reconozco. Mira, aquí está el reporte por el cual te señalé. Prepárate, por favor, y esto no lo dejes para abril 2025. Dale seguimiento puntual a ese visor de nómina trabajador. Otro aspecto que también nos obliga a presentar la declaración anual es el siguiente. Si dejas de elaborar o de percibir ingresos por salarios antes del día 31 de diciembre de 2024. Oye, Mario, ya me arruinaste los planes. ¿Qué plan tenías? Sí, Mario, lo que pasa es que cuando me pagaran el aguinaldo, pues iba a renunciar o simplemente ya no iba a presentar. Pues técnicamente, si ya no continúas laborando, tendrías la obligación de presentar la declaración anual. Pero existe una facilidad en el reglamento de la ley del ISR que señala lo siguiente. Observa, sí, tú que querías hacer esa jugada laboral que aparentemente te beneficia pero perjudica al patrón. Presta atención, por favor. El reglamento establece, a ver, si laboraste para un solo patrón en 2024, si tus ingresos en el 2024 no excedieron 400,000 pesos, quedas relevado de presentar declaración anual si dejas de laborar antes del día 31 de diciembre. Tómalo en cuenta, por favor, porque pues el SAT ya está enviando correos, comunicados, señalando que las personas físicas tienen la obligación. Y es importante que conozcas el procedimiento para que, 1, no te vayas a alarmar y 2, pues no pagues si no te corresponde. Otro aspecto también a considerar de la obligación de la declaración anual lo tenemos principalmente si tienes ingresos por salarios y otros ingresos, como por ejemplo actividad empresarial, profesional, arrendamiento, dividendos, intereses, etcétera. Oye Mario, ¿y qué pasa con el reciclo? Bueno, como sabrás, y si no te lo comparto, en 2024 se ha dado la facilidad que a partir de este ejercicio fiscal 2024, las personas físicas ya no tienen la obligación de presentar declaración anual. Sí, solamente se quedan con sus pagos mensuales y se consideran pagos definitivos. ¿Qué es un pago definitivo? Pues es aquel pago que su ingreso no se suma a los demás para la declaración anual, como ocurrió en 2023-2022. Por lo tanto, 2024 tendrás el efecto solamente de los ingresos por salarios, pero si los combinas con otros ingresos, tendrías propiamente la obligación de presentar la declaración del ejercicio. Y hay otros supuestos, pero de los generales son estos que te invito a revisar. Y si tienes dudas, pues con mucho gusto comparte. Otra cuestión que
genera confusión y es increíble cómo lo seguimos viendo y hay que decirlo. Ningún patrón, observa por favor y presta atención, ningún patrón presenta declaración anual por ningún trabajador. ¿Por qué? Porque la obligación de la declaración anual le corresponde a la persona física trabajadora. Así lo establece el artículo 98, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero entonces, ¿por qué deriva esta confusión de ideas o de conceptos? Bien, porque resulta que con base al artículo 97 de la ley del ISR, los patrones, los empleadores se encuentran obligados a efectuar el cálculo anual de impuestos sobre la renta de salarios. Es un cálculo, una mecánica en Excel, valga, muy distinto a lo que te acabo de explicar de la presentación de la declaración anual. Si quieres revisarlo, por favor, el artículo 97 de la ley de ISR te dará la profundidad necesaria. Ahora, ¿en qué consiste este cálculo o ajuste anual que hacen los patrones? Bien, van a tomar todos los ingresos del año, pensemos 300,000, le aplicarán una tarifa, que es una tabla anual del artículo 152. Pensemos que el impuesto les dio 80,000 pesos, 80,000 pesos anuales, pero le restan el ISR que te retuvieron semana a semana, quincena a quincena, y además el subsidio para el empleo de mayo a diciembre, el que te correspondió con base a ese porcentaje del decreto, y teóricamente la diferencia debe ser cero. ¿Es posible que haya impuesto a cargo? Sí, te lo deben retener a más tardar diciembre de 2024. ¿Es posible que haya impuesto a favor? Sí, y lo verás reflejado tú en el mes de abril en la declaración del ejercicio. Tome en cuenta, por favor, estos comentarios. Ya no estamos en el tiempo del desconocimiento, de hacernos oxisos porque no sabíamos, ni mucho menos estar argumentando que es terrorismo fiscal. La información, ahí está, te compartí los fundamentos y te los reitero. Persona física obligada a su declaración anual, artículo 98, fracción tercera, ley de ISR. La obligación del cálculo o ajuste anual de los patrones, artículo 97 de la ley del ISR. Recuerda, el plazo es abril 2025 y puedes escoger parcialidades de 2 hasta 6. No vaya a ser que en algún momento aparezcas en buró de crédito porque no cumpliste con tu obligación de la presentación de la declaración anual 2024.